Hola, buenas tardes. Hola Javier. Buenas tardes a todas, a todos los que nos están escuchando, que se unieron al canal de YouTube de Sadio. Bueno, como ustedes seguramente saben, porque posiblemente lo estén siguiendo, se trata de un ciclo de charlas que arrancamos hace un tiempito. Es la cita de todos los martes a las 6 de la tarde. Se trata de charlas, como han visto, que tratan sobre los aspectos sociales y éticos de la inteligencia artificial. El día de hoy nos acompaña un querido colega, Javier Blanco. Bueno, Javier los voy a presentar, pero posiblemente ustedes lo conozcan. Javier es egresado de la SLAI, de la informática de la SLAI, pero además tiene su corazoncito en La Plata, porque empezó sus estudios de informática en la Universidad Nacional de La Plata, de ahí es que yo lo conozco. Después se doctoró en los Países Bajos, acá la tengo anotada, la universidad, no sé si la voy a pronunciar bien, de Eindhoven, no sé si está bien, pero bueno, ahí hizo su doctorado en informática y es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, director de la maestría en tecnología, política y culturas. Javier, además de tener una amplia trayectoria académica, siempre tuvo como un gran compromiso social y actualmente es el secretario general del gremio docente e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, UDIUC. Tiene numerosos libros, artículos de su autoría en diferentes áreas: computación, matemática, filosofía de la tecnología. Es un área en la que él se destaca y que siempre nos acompaña cuando necesitamos que nos haga pensar estas cuestiones, ¿no? De las relaciones de la tecnología, de la política, bueno, y la sociedad, ¿no? Y bueno, Javier hoy nos va a contar, tiene una presentación que es como muy interesante. Ya el título es como intrigante, no sabemos de qué se trata. Nos copio, él nos va a contar un poco de qué se trata. Es un trabajo que es una traducción que él hizo con colegas, es una traducción de un trabajo de Matteo Pasquinelli y Vladem Joler. Es un trabajo del año pasado, y bueno, él trabajó con algunos colegas en la traducción de este trabajo, que tiene que ver un poco con esta cuestión, ¿no? De la inteligencia artificial, del machine learning, que es lo que nos ocupa en este día, ¿no? Así que bueno, Javier un poco nos va a contar de qué se trata esto, y bueno, le damos la bienvenida. Y además también les quiero contar que, bueno, seguramente ustedes ya saben, porque es costumbre, nos hemos habituado con esta cuestión de las pandemias y las charlas y eso, que en el canal de YouTube pueden dejar las preguntas, que después se irán recogiendo, y al final de la charla Javier las va a ir respondiendo. Así que bueno, los invito a preguntar, a escuchar atentamente esta hermosa charla, y bueno, todo para vos, Javier. Muchísimas gracias, Claudia. Realmente un gusto, ¿no? Como bien decís, bueno, estuve justo antes de la pandemia en La Plata, estuvimos charlando de estas cuestiones con todas las colegas y los colegas de la universidad, con mi vieja, donde empecé a estudiar y donde realmente tengo muchísimo cariño por esa ahora facultad, en aquel momento en el departamento de informática, ¿no? Pero bueno, después fui al SLAI y después Holanda, y hace unos, no sé, 10, 15 años empecé a trabajar cuestiones conceptuales de filosofía de la computación, y hoy, nada, constituimos esta maestría, que es una maestría donde convergen cuestiones de tecnología específicas, cuestiones culturales, cuestiones políticas, ¿no? Cuestiones filosóficas sobre todo. Y de alguna manera este espacio de estudio y de investigación que constituimos acá va acompañando una transformación drástica del estado del arte, de la tecnología, y sobre todo de la imbricación entre tecnología y sociedad, ¿no? Digo, eso siempre fue así, digámoslo, pero que hoy la gran el cambio de fase, el cambio de velocidad de las tecnologías digitales y el cambio de forma de las tecnologías digitales realmente nos presentan preguntas claramente novedosas. Yo voy a tratar de recorrer un poco eso hoy, arrancando con una especie de marco histórico-conceptual del concepto de inteligencia artificial. Es una clave rara, vamos a ver qué tal sale.
voy a arrancar por esa parte, después voy a contar un poco esta idea del nooscopio mismo, que es un análisis actual de la inteligencia artificial, y después tratar de enmarcar eso en una mirada de cómo se sigue acá, ¿no? Y también, digo esto advirtiendo ya, ¿no? Mis miradas son bastante singulares, digámoslo de alguna manera. Entonces, no siempre todo el mundo coincide con lo que digo, así que estaría encantado después de todas las, como decía Mario Bunge, de todas las objeciones que quieran presentar a las cosas que voy a decir. Así que voy a intentar compartir pantalla primero. Antes de compartir, un segundo, primero voy a poner la presentación en modo ventana. Vamos por partes, ahí estamos. Y ahora voy a tratar de compartir esta presentación. Ya no veo nada, así que así vamos con esta. Compartir, espero que esté compartiendo bien. Bueno, en realidad la puse, estoy demasiado adelante, ahí estoy. Entonces, vamos a compartir esta charlita que es más allá del nooscopio. Ahora vamos a ver en breve qué es el nooscopio. Nooscopio, la palabra viene de noos, conocimiento, ¿no? Sería como el microscopio o el telescopio a las imágenes pequeñas y lejanas. El nooscopio sería el conocimiento, una lente para ver el conocimiento. Pero partamos de acá, partamos de esta imagen conocida, ¿no? Una película del año 68, si no mal no recuerdo, 69, 2001, Odisea del Espacio, película y libro se hacen en conjunto, ¿no? Stanley Kubrick hace la película a la vez que Arthur Clarke escribe el libro al mismo momento, y hay como dos momentos de esta película que quiero rescatar y que vamos a tener como el marco en el cual pensar, ¿no? Por un lado, la escena de la izquierda, donde Moonwatcher, ese homínido prehumano, sin lenguaje, habla con chillidos nada más, descubre en el hueso, descubre la instrumentalidad técnica, ¿no? como algo que le permite evolucionar. Le permite, por un lado, conseguir con su tribu, con su grupo, conseguir un estanque, que era un bien preciado, y de alguna manera evolucionar. Y hay una escena donde Moonwatcher tira el hueso al aire, ¿sí? Va girando y en un efecto especial del año 68, se convierte en una estación espacial que orbita la Tierra, ¿no? En esa escena de pocos segundos, de alguna manera, resume, ¿no?, la evolución humana desde lo prehumano a lo que veremos como, hoy se podría usar la palabra posthumano, pero bueno, aparece estación espacial y aparece también el personaje de la derecha, HAL 9000, que va a ser una computadora que de alguna manera en esa época va a encarnar un poco los sueños, las expectativas y también los miedos de quienes desarrollaban en ese momento el programa de inteligencia artificial, ¿no? Que había empezado, digamos, sobre todo ese tipo de programa en el año 56, en la conferencia de Dartmouth, con lo que se llamó la inteligencia artificial simbólica. Ahí lo vamos a mencionar brevemente. Lo importante, digo, una cosa a recordar de acá es que no hay humanidad por fuera de lo técnico. Es decir, no es que hay un humano que de pronto produce la técnica, sino que al revés, de alguna manera es la técnica la que produce el humano. Es lo exterior, la instrumentalidad, introyectada en una reflexión, lo que produce la conciencia, y no al revés, ¿sí? Como nos recuerda, no solo en el sentido por ahí de lo exterior en términos materiales, aunque también, sino también en términos culturales, ¿no? Una de las cosas que hoy también circulan de una manera un poco específica, pero que ya venía desde el concepto de meme de Richard Dawkins y después desarrollado mucho por Dennett. El meme es esa especie de unidad cultural que se autorreproduce o que se autorreproduce, que usa los cerebros o también ahora las redes para reproducirse y y podemos pensar gracias a ellos, a los memes y a los andamiajes externos. Por ejemplo, este ahora tan bonito en el cual estoy metido, pero también inicialmente el lápiz y papel o las formas en la cual el sistema perceptivo se integraba al mundo y eso permitía pensar. Este meme, que ya es un meme porque es lo que ha hecho el amigo Dennett, lo ha convertido en un meme, una frase de un tal Bob Albom,
desconocido, excepto por la frase esta, por lo menos para mí, por la frase esta que Daniel Dennett, el filósofo de la mente, el filósofo de la evolución, tantas cosas, trae. No podemos hacer carpintería con las manos vacías, con las manos peladas, y no podemos hacer mucho pensamiento con las manos, con el cerebro vacío, cerebro pelado, ¿sí? En inglés el bare hands y el bare brain, o sea, el cerebro solo, ¿no? El cerebro solo no puede pensar. Pensamos porque tenemos andamiajes externos, tanto materiales como culturales. En ese sentido, yo voy a tomar esta posición de un filósofo actual, Mark Hansen, que dice que siguiendo a Andy Clark, un filósofo que también sigue a Daniel Dennett, y Katherine Hayles, una filósofa de las más interesantes actuales, que piensa, bueno, la condición poshumana, perdón, asumo que lo que hay, elijo, no asumo, una distribución técnica de la cognición y la percepción, ¿no? Como una manera de entender los complejos acoplamientos entre humanos y máquinas, que son típicos de nuestro mundo contemporáneo, pero que de hecho, como veíamos en la imagen de Moonwatcher, han sido parte de la propia tecnogénesis del humano. Esta idea, digamos, yo inclusive le agregaría, ahí le agregaría no solo el tema de la percepción y la cognición, sino también de la agencia misma, ¿no? No ya pensado como interno al cráneo, digámoslo así, sino que percepción y cognición están distribuidos, ¿sí? Solo que, y esto es el enclave actual, la pregunta actual, es que esa distribución cambió drásticamente. Las tecnologías digitales, las redes y las maneras de comunicación cambiaron de manera drástica esa distribución. Y de eso vamos a hablar hoy, en lo posible. Y vuelvo, voy a quedarme solo con este cachito. Simondon, un filósofo que también, de hecho Hansen es un simondoniano actual, Simondon en el 58, contradiciendo y de alguna manera, revisando la pregunta por la técnica de Heidegger, en una clave completamente opuesta, va a marcar justamente esto, ¿no? Que esta oposición, que digo, lo digo así, pero hoy se reconoce en muchas de las cosas que hacemos, y cuando dialogamos y cuando pensamos, ¿no? Hay una desconfianza que en la película 2001 va a aparecer sobre el final, de la técnica misma, ¿no? Y dice, esta oposición entre técnica y cultura, ¿no? Entre el hombre, el humano, digamos, y la máquina, es falsa y sin fundamento, va a decir Simondon. Solo recubre ignorancia o resentimiento. Enmascara detrás de un humanismo fácil una realidad rica en esfuerzos humanos y en fuerzas naturales, que constituye el mundo de los objetos técnicos, mediadores entre naturaleza y el humano. Pensar la tecnología como constitutiva del humano y como algo, como una realización de las mejores ideas de la humanidad, nos lleva a pensar de una manera bastante más interesante que como oposición o antagonismo. Digo esto porque con todo el tema de inteligencia artificial renacen de manera, en la cultura popular, en la cultura, en la filosofía, renacen esta pregunta, esta duda, ¿no? Esta pregunta, o como se lo dice a veces, la amenaza existencial que esto implica. Vamos a trabajarlo un poquito más. Pero bueno, la película 2001, pero que sea en Terminator, en una cantidad de hechos culturales va a aparecer esta desconfianza. Acá esto no lo miro, solo que lo que va a decir Simondon y que vamos a revisar es que la máquina más perfecta no es la automática, sino la más indeterminada, aquella que puede variar sus resultados de acuerdo a la información con la cual accede, ¿no? Digo, para repensar también lo de la computación. Pero vamos a hacer una breve historia de la inteligencia artificial. No quiero extenderme mucho, quiero tener tiempo de lo que sigue, pero quiero revisar esto rápidamente. Digamos que hay como una prehistoria de la idea de inteligencia artificial que va a estar en principio en los trabajos de Lovelace y Babbage en el 1842, perdón, o sea, primera mitad del siglo XIX, con el motor analítico y las nociones que Ada Lovelace va a desarrollar de programa y de la posibilidad de una ciencia de las operaciones. La idea de computación de Turing del 36, de 1936, ahora sí. La cibernética, que no voy a trabajar hoy, pero que fue realmente un proyecto increíble y que tiene consecuencias que llegan hasta el día de hoy, hasta el 53, en el 46-53, y después de eso va a empezar la inteligencia artificial simbólica que va a dar lugar a pensar HAL, el de la película. Ahora bien,
Esta es una frase de la prehistoria, esta frase de Ada, que es muy interesante. Siempre me cuesta traducirla porque está escrita por una poeta matemática, ¿no? Padre poeta, madre matemática, Ada Lovelace, hija del famoso Lord Byron. Va a ser quizá la primera que piensa estas cosas, ¿no? Y dice, el motor analítico, es decir, la computadora de Babbage, va a actuar sobre otras cosas además de números, ¿no? Podría actuar sobre otras cosas además de números. Objetos cuyas relaciones fundamentales puedan ser expresadas por una ciencia abstracta de las operaciones, y que pueden adaptarse a la acción de una notación operativa y los mecanismos del motor, de la computadora, ¿no? Del motor analítico de Babbage. Fíjense lo avanzado que es esto, ¿no? Básicamente es un poco lo que hoy ocurre, ¿no? con los sistemas, con los modelos del mundo ejecutables que constituyen los programas más sofisticados del presente. Eso lo planeaba, o lo prefiguraba Ada ya hace casi 200 años atrás. Turing va a introducir una idea de computación después, que la voy a mencionar ahora muy rápidamente, solo para no olvidarnos de algo, de la idea de Turing, y que un poco responde a esto de Simondon de la máquina perfecta, o la perfección tecnológica, no como la máquina automática, sino como la máquina indeterminada. Turing está con ese intencionalmente ahí, en el sentido de no extensional, no de intención, pero no importa, no voy a abundar en eso. ¿Qué pasó? Ahí está. Por un lado, y esto es lo que siempre aparece cuando se habla de computación, la idea del cálculo mecánico, ¿no? La idea de lo automático como algo que termina siendo siempre una de las dimensiones importantes, sí, y fundamental de la computación, pero no la única. O sea, la idea de que las cosas se realizan mecánicamente, ¿no? Pero a la vez también Turing, en el mismo artículo del 36, presenta su máquina universal, es decir, que todo programa también es un dato. Esto no lo olvidemos, porque es fundamental y siempre se olvidan las discusiones, ¿no? Los programas también son datos. La máquina universal es un intérprete, es decir, en base a la entrada puede cambiar su comportamiento de manera completamente maximal, es decir, aceptar cualquier comportamiento posible. Una máquina que es todas las máquinas, uno podría decir, ¿no? Y esto es fundamental porque la computadora no es una máquina automática, es una máquina esencialmente flexible, de una flexibilidad en un sentido demostradamente matemático maximal. Turing, después de ese trabajo, que es para mí el mejor trabajo que él escribe, del 36, siendo muy joven inclusive, va a preguntarse, ¿no?, en un artículo del 50, si las máquinas pueden pensar. Y va a intentar no justificar, sino definir esa pregunta, ¿no? Inclusive va a decir que, bueno, es bastante indefinible, pero va a plantear su famoso test de Turing, hoy llamado test de Turing, y va a dar lugar a cierta manera de pensar la inteligencia artificial. En el 56, como dije, empieza este otro proyecto, que lo vamos a revisar brevemente, pero también en el 50, en realidad en el 47, después lo vamos a ver, también se pregunta si las máquinas pueden aprender. El artículo del 50, Turing va a hablar de máquinas niño, ¿no? Algo así como child computer va a llamar, y va a decir, bueno, en lugar de tratar de representar el conocimiento y las reglas de computación a partir del programa mismo, podemos hacer máquinas que vayan aprendiendo a partir de reglas muy básicas, ¿no? Eso de alguna manera contradice muchos de los prejuicios que circularon en el momento en el cual, inclusive Turing lo va a decir, la objeción de Lady Lovelace, por Ada también, una máquina solo puede hacer lo que está programada para hacer. Bueno, pero puede estar programada para aprender qué hacer, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a revisar ahí en breve. Y entonces viene el proyecto inteligencia artificial simbólica, a partir del 56 se desarrolla hasta los años 70 de manera muy fuerte, y va a basarse en estas premisas. La esencia de la inteligencia es el pensamiento, la deliberación racional. Es decir, la deducción lógica como prioritaria, pero no solamente, la abducción, la inducción, pero formas, digamos, de pensamiento racional. Eso, inferencia lógica como método privilegiado. La percepción sería un problema menor, aunque hoy parece gracioso, pero en los primeros proyectos de inteligencia artificial le habían dado a algún estudiante de doctorado para trabajar en el verano, hacer un sistema perceptivo para los programas de inteligencia artificial, es decir, que pueda tomar información del mundo.
¿no? La ontología del mundo se podría representar en los programas, es decir, uno podría tener una noción de verdad por representación, esa famosa discusión que hay, es decir, que uno podría representar de manera, no sé si unívoca, pero de manera precisa, los hechos del mundo en el programa mismo. Esto uno puede decir que fracasó en un sentido no. Digo, no se consiguió hacer programas inteligentes por este camino. O sí, pero esa inteligencia estaba de alguna manera bastante limitada. Uno de los proyectos que estuvo de alguna manera en paralelo con este fue el de hacer que las máquinas aprendieran, solo que tampoco funcionó. El perceptrón que había inventado, yo no me acuerdo quién ahora, pero bueno, fue criticado por los mismos, por Minsky, por el mismo, ¿cómo se llama este muchacho francés que se murió hace poco? Bueno, Papert, muestra las limitaciones del perceptrón, es decir, la idea de red neuronal que ya había introducido McCulloch y Pitts en el año 46, ¿no? O sea, la idea de imitar un poco cómo funciona el cerebro humano y aprender a partir de métodos similares. Sin embargo, la gran potencia de cálculo que se desarrolla en los últimos años permite volver a este viejo proyecto y darle un nuevo impulso. El Machine Learning se va a basar en básicamente correlaciones estadísticas, es decir, construir esas correlaciones a partir de muchos datos, correlaciones que probablemente sean espurias en muchos casos, aprendizaje a partir de esos datos, muchos datos, como hemos dicho, y mucho poder de cómputo. Y acá, como no voy a abundar mucho en esto, hay muchísima bibliografía, pero quiero sí comparar el GOFAI, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, y el Machine Learning, para ver las diferencias entre los dos proyectos, los dos momentos de la inteligencia artificial. El GOFAI tendría inferencia compleja, procesada serialmente, en general serialmente, es decir, con programas usuales, usando una cantidad modesta de información, con un número relativamente pequeños, de variables fuertemente correlacionadas. Mientras que el Machine Learning haría una inferencia superficial, de hecho no tiene motores de inferencia fuertes, procesada masivamente en paralelo, usando mucha información, con un número enorme de variables débilmente correlacionadas. Eso es básicamente el salto, y curiosamente esta segunda versión, la actual, la que hoy tiene la mayor prensa y potencia y financiamiento, está basada en estas premisas, digámoslo así. Y acá, ¿qué sería el nooscopio? Bueno, el nooscopio es un análisis que van a hacer Joly y Pasquinelli sobre, digamos, la transformación que este tipo de tecnología, la tecnología de Machine Learning, produce en nuestras concepciones del mundo y nuestras percepciones del mundo. Y lo que van a decir, bueno, curiosamente, algo que es completamente diferente en términos de funcionamiento, se va a transformar en la nueva definición de inteligencia artificial. Y entonces lo que Pasquinelli y Joly van a plantear es, primero, desafiar esas mistificaciones, ¿no? En tanto que no define ninguna inteligencia. Discutible, yo suscribo medianamente a eso. O sea, básicamente estos programas hacen es minimizar funciones, o maximizar de lo mismo, minimizar funciones no siempre muy interesantes en espacios vectoriales espurios. Espurios porque se constituyen con dimensiones de un espacio vectorial que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, esa es un poco lo que hacen, ¿no? Es decir, son programas bastante torpes, bastante toscos, y que usan tecnologías bastante viejas también. Pero bueno, pero son impresionantemente efectivos. Por ejemplo, consiguieron ganar al Go, algo que parecía impensable por cualquier otro método. El propósito del nooscopio, dicen Pasquinelli y Joly, es secularizar la IA, es decir, llevarla de máquina inteligente a instrumento de conocimiento. Correcto para mí, yo suscribo también a eso, ¿no? Y lo van a pensar como un instrumento de magnificación del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido el nooscopio va a ser una especie de analogía con las lentes, con los microscopios, telescopios, ¿no? Que magnifica el conocimiento, hace ver cosas que no se ven, sino, pero también van a decir, ellos deforma o de alguna manera distorsiona esa imagen del conocimiento. Nos permite ver cosas
distorsionadas, como cualquier sistema óptico complejo, ¿no? Solo que van a decir ellos, yo suscribo también a eso, esa manera en la cual el conocimiento complejo se distorsiona, no está bien dimensionado en cómo es esa distorsión, ¿no? Entonces, quería compartir un cachito, otra cosa acá, que es esta imagen, déjenme un segundito, ahí no ve nada, acá, esta imagen, que es, esta imagen es directamente la página donde está el nooscopio, donde ellos escriben este artículo, y que tradujimos con unos amigos, como decía Claudia, y publicamos en la revista La Fuga de Chile, la versión traducida. Pero por algún motivo esta imagen tan bonita no va a estar ahí, no está completa, sino solo como fondo. En esta imagen, y acá con sobre la imagen voy a contar el nooscopio, lo que ellos van a decir es que hay 3 dimensiones de los sistemas actuales de inteligencia artificial, que son el modelo, ¿no? El de más arriba, el modelo de aplicación, el algoritmo de aprendizaje y los datos de entrenamiento. ¿Cómo funciona esto básicamente? En base a esos datos se entrenan redes neuronales en general, pero no solamente, redes estadísticas, ¿no? Se entrenan de manera que después pueden reconocer patrones similares a los de esos datos, ¿sí? En ese sentido van a decir, bueno, acá como ven hay como 2 tipos de sesgos, van a decir, ¿no? Los sesgos han sido uno de los temas que han permitido el encuentro entre la inteligencia artificial, la tecnología digital, digamos, y la filosofía, ¿no? Para poder pensar estas cuestiones. Los sesgos que van a aparecer en una cantidad de aplicaciones, ¿no? Sesgos de raza, sesgos, cantidad de problemas que aparecen cuando estos programas son puestos en funcionamiento en el mundo, ¿sí? Y que entonces, nada, vamos a tratar un poco de dilucidar esa cuestión. Por un lado, esto, ¿no? Acá fíjense, del lado de mí, el lado izquierdo de la pantalla, está los sesgos humanos, ¿no? Errores e intervenciones. Y del otro lado, los sesgos maquínicos, que tienen que ver con los sesgos estadísticos, ¿sí? El machine learning, curiosamente, es una estadística rara, porque es una estadística personalizada, si se quiere, ¿no? Es algo, podríamos hablar mucho de eso, pero no me quiero detener ahí. Entonces van a analizar, por un lado, cómo los sesgos de datos van a estar dados, por un lado, del lado izquierdo, en cómo se generan esos datos, con trabajo humano, sobre todo, con trabajo humano, que aparte, ese trabajo humano muchas veces es un trabajo espurio, ¿no? Como hacía, por ejemplo, el reCAPTCHA, ¿no? que permitía reconocer los caracteres de libros que los Google Books no tenían bien identificados, a partir de un trabajo humano espurio, es decir, uno rellenaba diciendo cuál era esa secuencia. Una era para ver si efectivamente uno no era un robot, y otra era para ayudar a Google con nuestro ojo a resolver cosas que no podían, ¿no? Para el escaneo de los libros. Por otro lado, los sesgos estadísticos van a tener que ver con el tipo de procesamiento de esos datos, ¿no? Después viene el algoritmo de entrenamiento, que lo que va a hacer básicamente, y esto es la primera vez para mí que aparece una tecnología madura, no podrá decir muchas críticas, pero es una tecnología madura, de metaprogramación, ¿no? Hay tecnología madura de metaprogramación, pero que no son masivamente aplicables. ¿En qué sentido metaprogramación? Lo que dije hace un rato, ¿no? Todo programa es también un dato, y acá un dato de salida, no solo un dato de entrada, ¿sí? Para un intérprete, por ejemplo, para un compilador, el programa es un dato, bueno, el compilador toma un programa de entradas, hace otro programa de salida, pero de alguna manera preserva la semántica. Acá lo que se hace es, hay un algoritmo de entrenamiento, que es un programa, y su salida es otro programa, el algoritmo clasificador, es decir, un programa que puede hacer lo mismo, o sea, reconocer patrones similares a los que tomó como dato de entrada. O sea, se genera un programa nuevo. En ese sentido, Pascual y Joller dicen correctamente que el machine learning es un gran compresor de datos, comprime información, ¿no? O sea, a partir de mucha información que toma, la comprime de manera muy, muy eficiente, diría yo. También ellos lo critican, eso, como que esa compresión, hay un problema ahí, ¿no? Por supuesto que eso tiene problemas, pero a la vez es un gran logro poder comprimir lo esencial de una información en un programita. Se pierde, claro que se pierde cosas, siempre se pierde información en cualquier modelo, ¿no? Hay que ver si se pierde más o menos que en otros.
Y por último, bueno, la discusión del modelo mismo, ¿no? Lo que van a decir ellos es que los modelos actuales de Machine Learning van a tener una tensión entre el reconocimiento de lo que hubo y la imposibilidad de reconocer las cosas nuevas, ¿no? Bueno, ese es un poco recomiendo la lectura, realmente es un buen artículo, un artículo del espacio que yo creo que hay que crear, que se están creando, pero que hay que alentar mucho más, que es estos espacios de encuentro entre filosofía, política, tecnología pura y dura, ¿no? Y pensar en conjunto ahí, ¿no? No alcanza con que haya un análisis ético, por ejemplo, de los programas desarrollados por otros u otras, ¿no? Ni nada por el estilo. No voy a entrarme en eso, pero podría justificar de muchas maneras por qué eso no lleva a ningún lado. Pero bueno, voy a cerrar esto ahora, a ver si puedo volver a la presentación, y vuelvo con lo que estábamos del nooscopio. Todo parece estar funcionando, porque nadie se queja, así que compartir de nuevo la otra pantalla. De nuevo no veo, así que de nuevo pongo, son chiquititas algo que comparto, ahí estamos. Compartir de nuevo. Acá volvimos entonces al nooscopio de Pasquinelli y Joller. Si todo está bien, si nadie me dice nada, asumo que está bien. Ahora, estos algoritmos, o sea, la pregunta es, eso fue en una resumidísima y posiblemente parcial, idiosincrática e incompleta historia conceptual de inteligencia artificial. Vamos a pensarla hoy y cuáles son los problemas sociales, políticos, que van surgiendo, ¿no? Entonces, arrancamos con esta lectura que hace Jaron Lanier. Todo esto es del último año, digamos, ¿no? La pandemia aparte como que sacó a la luz o aceleró la iluminación de estos problemas. Jaron Lanier es ese muchacho medio gordito y con rastas que aparece en el Social Dilemma, esa documental sobre las redes sociales, ¿no? El más divertido de todos los que están ahí, ¿no? Él mismo va a decir esto, ¿no? El algoritmo trata de capturar los parámetros perfectos para manipular un cerebro. Mientras que el cerebro, para poder busca encontrar un sentido más profundo, cambiando de respuesta de acuerdo al experimento del algoritmo. Dado el estímulo del algoritmo, dado que ese estímulo no significa nada, porque el algoritmo al principio, el vínculo con el mundo es arbitrario, el cerebro no responde a nada real sino una ficción. El proceso de quedar como atrapado en eso, en ese espejismo, dice, es la adicción, va a decir, ¿no? Eso dice Lanier. Bueno, esto es el problema, ¿no? que hemos visto, estos problemas que hemos visto todo el último tiempo. Lanier hace una crítica muy fuerte de cómo las redes sociales manipulan socialmente a los humanos también, ¿no? El ejemplo que uno podría poner hoy es el de no sé, el de la toma del Capitolio de Estados Unidos, ¿no? con la generación de noticias falsas y falsas y desopilantes, ¿no? Pero que permitieron crear un movimiento político fuerte, en general de derecha fascista, que van ocurriendo en muchas partes del mundo aparte, ¿no? Uno dice, los crean esos sistemas, no, son otra cosa. De todos modos, es parte integral de eso, ¿no? Inevitablemente. Lanier lo va a criticar, Cathy O'Neill, otra excelente matemática que se dedica después a escribir sobre ética de los sistemas de Machine Learning, también un libro muy lindo que se llama en inglés Weapons of Math Destruction, como Mass Destruction, pero con TH al final, como destrucción matemática en vez de masiva. Pero tomemos esta traduccióncita de Roy Burns, que son una filósofa y un filósofo, no filósofa, ella es abogada en realidad, Antoine Roubroy, belgas, que escriben sobre este concepto que se llama gubernamentalidad algorítmica, ¿no? Que de alguna manera enmarca este problema que daba cuenta de Lanier. Dice, llamamos gubernamentalidad algorítmica globalmente a un cierto tipo de racionalidad normativa o anormativa, o política o apolítica, que reposa sobre la recolección, la agrupación y el análisis automatizado de datos en cantidad masiva, de modo de modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles, ¿no? Esta idea de gubernamentalidad algorítmica, tomado de la idea de gubernamentalidad de Foucault, es decir, las condiciones en las cuales el poder circula de manera capilar en la sociedad y no como un poder identificable, parecería ser un poco la condición de este tiempo, ¿no? El neoliberalismo de alguna manera se lo piensa como una tecnología gubernamental. Y los algoritmos vienen a reforzar
o a generar un nuevo contexto para eso. Y frente a eso, solo quería decir primera cosa que los algoritmos son mucho más que, como vimos con Turing, que estos algoritmos muy específicos que intenté mostrar que son realmente contingentes, ¿no? Los algoritmos que hacen esto, que anticipan y afectan comportamientos en base a recolectar masivamente datos. Son el machine learning, no los algoritmos. Parece una cuestión terminológica, pero no, es importante porque eso marca las posibilidades, ¿no? Si no, uno queda como atrapado en que lo digital, la computación, las redes, son el arma ineludible de las derechas mundiales, y no, no es así. Bueno, creo que es así. De hecho, bueno, voy a pasar esto, los algoritmos, ¿qué es el algoritmo? Como dice, así lo dice Lanier, ¿no? Que es, aparte un programador, sabe de qué está hablando, suele identificarse de manera espuria, ¿no? En lo que yo creo es una falacia de composición. Las propiedades de un tipo de algoritmo no son las propiedades de cualquier tipo de algoritmo, ¿no? De hecho, yo ni siquiera creo que existe una cosa como tecnología digital. Hay muchísimas tecnologías que pueden cobrar forma dentro de un marco nuevo, que cambió la forma de hacer tecnología, al punto que hoy, desde cualquier artefacto con el cual convivimos, es un artefacto que tiene incorporada tecnología digital, ¿no? Desde una afeitadora hasta una licuadora. Y de hecho se comunican entre sí a partir de la llamada Internet de las cosas. Bueno, ya me queda poquito tiempo, creo, no quiero extenderme mucho, digo, pero quiero dar algunas puntas de cómo pensar esto, ¿no? ¿Cuáles son los enclaves filosóficos para pensar? Bernard Stiegler, un filósofo que decidió dejar el mundo el año pasado, en medio de la pandemia, brillante, con una cantidad de preguntas y de marcos conceptuales para mí adecuados para pensar el presente, va a plantear esta idea organológica. Solo voy a decir esto. Pensar hoy el devenir técnico y por lo tanto social y por lo tanto cognitivo requiere para él una organología general, es decir, no hay que pensar en individuos, ¿no?, que se vinculan con tecnología y con otros individuos, ¿no?, sino hay que pensar en que se constituyen procesos de subjetivación que son siempre a la vez, lo va a decir, no sé si acá no lo dice, acá es así, psicosociotecnológico, ¿no? Es decir, el sistema nervioso central, la tecnología digital y las organizaciones sociales se constituyen de manera conjunta, ¿no? No hay una constitución de cada una como reunión de las otras, ¿sí? De manera similar, nosotros trabajamos con un grupo de comunicación digital política, que se llama Mueve, y partimos de la hipótesis, que tratamos todo el tiempo de actualizar, de que política, comunicación y tecnología se co-constituyen hoy. No es que la política le dice a la comunicación cómo que tiene que comunicar y la tecnología es una herramienta para eso. Esa concepción lineal no se condice con lo que está pasando en el mundo, nos parece. Entonces, bueno, este es para mí el marco transdisciplinar del cual hay que pensar. Solo lo dejo enunciado, ¿no? Digo, uno podría dar un curso, he colaborado, dado cursos enteros sobre esta cosa para entender cuál sería este posible esquema conceptual. Voy a saltear esto, solo dejo esto del medio, ¿no? Edward Wilson, que fue el fundador de la sociobiología, va a tener la frase del medio, me parece brillante. Creamos una civilización estilo Guerra de las Galaxias, ¿no? Con emociones paleolíticas, instituciones medievales y una tecnología cuasi divina. Esas tres dimensiones, que son las organológicas, ¿no?, emociones o cognición, instituciones y tecnología, lo que deja claro acá Wilson es que evolucionan a velocidades completamente diferentes. Y ese desacople que se va produciendo es una de las causas de las dificultades o inclusive de los oscurantismos actuales. Preguntas mías. Esto fue un libro que salió el año pasado también, que se llamó Tecnología, Política y Algoritmos en América Latina, que editó Maxi Tello, un filósofo chileno joven, actual, y que ahí yo escribí este artículo. Acá explico el chiste del artículo, casi nadie lo entendió el chiste. Este era el título del artículo, ¿no? Como ven ahí en las letritas, es un acrónimo como GNU, ¿no? GNU, not Unix. Acá redimir es el inicio de cada palabra. Nada, es un chiste porque tiene que ver con la redención de Ticuna, no importa, ahora sí. Leen el artículo si quieren.
Pero sí quiero enfocarme en esto. John Searle, un filósofo que yo detesto, va a repetir insistentemente que las computadoras no pueden pensar, dado que solo son artefactos sintácticos, es decir, mientras que las mentes son esencialmente semánticas. Algo que encuentra mucho eco en ese humanismo fácil que denuncia Simondon, ¿no? Y yo escribo esto, ¿no? Y si fuera exactamente al revés, si la semántica que manejan los humanos fuera solo un pobre sustituto evolutivo ante la incapacidad de lidiar con precisión y exhaustividad con las propiedades sintácticas, sabemos que la mente humana es como es gracias a los andamiajes externos, que no es independiente del sistema perceptivo motor. Puede realizar operaciones sintácticas gracias a dichos andamiajes, siendo la capacidad humana interna bastante inadecuada para manipular representaciones. Es decir, no es que las computadoras no tengan semántica, sino que no la necesitan posiblemente. La semántica podría ser simplemente eso. Los conformamos, o se conforman los humanos con la semántica por la incapacidad de pensar sintácticamente. Hay mucho para discutir, eso lo dejo así como provocación nada más, pero en realidad Pasquinelli y Joller, que están del otro lado obviamente de esa grieta, del lado de los semánticos creo, se quejan de lo que se llama el sueño de Leibniz, ¿no? El sueño de Leibniz era poder producir, ¿no? La característica universal, es decir, la posibilidad de calcular las preguntas filosóficas del mundo, en lugar de discutirlas, en lugar de argumentar y de pelearse por ellas, ¿no? ¿Existe Dios? O mejor dicho, bueno, Dios no existe, sabemos, pero esa no existencia debería poder demostrarse a partir de una característica universalis. Para Pasquinelli y Joller, ellos lo dicen explícitamente, el sueño de Leibniz es una pesadilla, no dicen eso, pero dicen hay que despertar el sueño de Leibniz, hay que terminar con eso. Dijkstra, en cambio, lo que va a decir, y yo suscribo bastante sus posiciones, hay que reelaborarla un poco, pero él criticaba esto en los años 80, o sea, antes de que todo esto pasara. Dice, la pregunta de si puede pensar una computadora no me parece más interesante que la pregunta de si un submarino puede nadar, ¿no? Los submarinos no nadan, dice Dijkstra, hacen cosas mejores que nadar. ¿Por qué vamos a preguntarnos si pueden pensar las computadoras? Digo, realmente los humanos piensan de manera bastante difícil, ¿no? Yo creo que el hecho de que estos programas de Machine Learning tan elementales sean capaces de superar cuestiones que la humanidad pensaba que eran pensamiento, por ejemplo, jugar al Go, por ejemplo, reconocer una imagen médica, ¿no? Ver si alguien tiene un cáncer, una imagen médica, ya hay programas que lo hacen mejor que los mejores médicos. Y si no es todavía están compitiendo, pronto va a ser. Digo, las computadoras no es que piensan como humanos, hacen otras cosas, ¿no? Dice, el esfuerzo, decía Dijkstra, de usar máquinas para imitar la mente humana, sí me parece un poco tonto. La usaría para imitar algo mejor, dice, ¿no? Voy a saltear esto, ¿no? Había varias cosas para decir. Solo indicar, Dijkstra pensó en el 47 en un artículo que efectivamente podía haber máquinas que fueran capaces de transformar de evolucionar, transformar sus propios programas, ¿no? No lo voy a leer ahora, así ya no quito más tiempo, pero sí vuelvo a Dijkstra que va a decir esto, ¿no? Por lo tanto, dice Dijkstra, la ciencia de la computación, hoy podríamos decir muchas otras ciencias asociadas a la computación, las humanidades digitales, podemos decir, no sé, una cantidad de espacios de pensamiento asociados a lo digital, son y siempre están y siempre estarán involucradas con el interjuego entre el procesamiento humano de símbolos y procesamiento mecánico de símbolos, usualmente referidos como el mecánico como computación y el humano como programación. Es decir, de nuevo, hay una forma de acoplamiento, no de antagonismo, no de reemplazo de uno por otro, que tiene que ver con, y que Pasquinelli y yo lo van a describir en su artículo, solo que lo van a describir en términos de una asimetría y un problema, ¿no? Y por supuesto que lo que ellos describen, humanos produciendo datos para que programas los compriman y los usen para que ciertos espacios de poder reconozcan las propensiones de alguna gente para venderle cosas, es un problema. Ese enclave es un problema. Ahora, ese enclave no es necesario, es completamente contingente y se pueden pensar de otras maneras. Esto es lo que Dijkstra da como un marco muy general, pero que permite ubicarse en que el vínculo entre programar y computar, el vínculo entre procesamiento humano y mecánico de símbolos, es donde se da el verdadero
espacio de libertad. Dice Dijkstra en ese sentido, y retomando la pregunta que Pascual y Lloro nos dejan, ¿no? Retomándola 30 años antes, 40 años antes. Espero, dice, en el largo plazo, que la ciencia de la computación trascienda sus disciplinas originarias, la matemática y la lógica, realizando de manera efectiva una parte significativa del sueño de Leibniz, de proveer el cálculo simbólico como una alternativa al razonamiento humano. Y para que nadie se confunda, Dijkstra machaca diciendo, note la diferencia entre imitar y proveer una alternativa. La alternativa puede ser mejor, dice, ¿no? Y termino con esto, que siempre me gustó esta frase, la acuñé en una Jadipro, que es una jornada de ciencia de programación que estuve, se me ocurrió ahí de pronto, y le he dado roja con esa frase, ¿no? El anti-Protágoras, ¿no? ¿Se acuerdan que Protágoras en el siglo VI a.C. dice el hombre es la medida de todas las cosas? Yo creo que hoy la inteligencia artificial y desantropomorfizar la mirada sobre esas inteligencias artificiales es una de las dimensiones en la cual ya el hombre no es la medida de todas las cosas. Hay muchas otras dimensiones para pensar, desde el feminismo al antiespecismo, no sé, muchas maneras en las cuales podemos tomar esta frase, pero una de ellas, la que nos dejaría, me parece, en enseñanza hoy, si es que hay alguna, es no pensar la inteligencia artificial como ningún tipo de inteligencia, sino como una alternativa, ¿no?, al pensamiento, a lo que sería no sé, esa cosa tan contingente y tan imperfecta y tan parcial como la inteligencia humana. Bueno, Javier, la verdad que muy interesante, siempre es como un gusto escucharte y que nos haces pensar, y bueno, la verdad que hiciste un recorrido de la inteligencia artificial que estuvo bueno, y bueno, y ahí aprendimos un poquito de qué es ese noscopio, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta de Isabel Velázquez que nos dice, desde tu punto de vista, ¿las computadoras educan? Es una pregunta súper interesante. Yo voy a decir la primera cosa, voy a retomar un poco lo de la charla. Las computadoras en sí no. Digo, hay programas. Vamos a pensar esto, ¿no? Si por computadoras entendemos las tecnologías digitales, de vuelta es una metatecnología, es decir, no tiene especificidades, o sus especificidades son extremadamente generales, son lo que Turing dijo nada más. Pero ahora, hay muchos programas que ocupan un lugar en el espacio de educación, sin duda. En enseñanza de la programación, por ejemplo, hay una cantidad de programas que ayudan a programar, que enseñan, sin duda. Y, por supuesto, el tiempo de la pandemia, que obligó a un salto a lo virtual de una manera compulsiva, nada, no hubo alternativas, no es que pudimos elegir cuándo, cómo. Pero bueno, a veces las cosas son así, ¿no? A veces hemos esperado décadas por ahí para hacer lo que tuvimos que hacer corriendo en meses, y se hizo como se pudo, ¿no? Como decía Inodoro Pereira, no se puede hacer el mundo en 7 días, así queda, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Y las computadoras en ese sentido son parte inescindible para mí de los procesos educativos hoy, ¿no? Porque son parte inescindible de los procesos de subjetivación. Entonces, y la educación es quizá la forma más elaborada históricamente y más interesante de los procesos de subjetivación. Lo que yo creo es que poder incorporar distintos tipos de herramientas digitales en los procesos educativos es el desafío del presente, ¿no? Uno de los desafíos del presente. Simondon, este filósofo que menciono y que escribió en la segunda mitad del siglo XX, se murió en el 89, pero ya había dejado de escribir, estaba bastante chiflado en ese momento, había dejado de escribir hace tiempo, planteaba que hace falta la propuesta liberadora, la propuesta emancipadora de la tecnología para él es una comprensión, es pedagógica, es decir, hay que comprender la tecnología. ¿Sí? Esa incomprensión de nuestras máquinas, ¿no? Que sobre todo para él las máquinas son como la novedad tecnológica del siglo XX, esa incomprensión, ese uso torpe y ajeno de la máquina,
es alienante. Yo creo que las computadoras hoy, o las computadoras, los sistemas digitales, nos plantean eso de manera drástica. En ese sentido, la incorporación implica un conocimiento. Hoy hace falta sí o sí saber programar. Por supuesto, uno no tiene que ser un programador, pero tiene que entender lo que son los programas. Lo digo así, sin anestesia. Si uno no entiende lo que son los programas, se pierde entender las mediaciones que hoy manejan el mundo. Claro, sí, sí, Entonces, en eso la verdad que coincido plenamente, ¿no? O sea, entender cómo funcionan, comprender, ¿no? La cuestión esa del comprender me parece que, que es fundamental en la formación de un ciudadano o ciudadana, digamos, donde lo digital es parte de eso, digamos, de comprender el mundo, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de comprender que traes vos acá, Javier, me parece que es fundamental y bueno, quizás saber programar acerca eso, ¿no? Ayuda a comprender o al menos entender cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Entender cómo, por ejemplo, el caso de las redes sociales, cómo funcionan, o sea, empezás sí, a darte, digamos, a no ser ese usuario acrítico, ¿no? Que solamente, esto que decías recién, que solamente usás y bueno, y ya está, ¿no? Entonces, esta cuestión de la comprensión me parece que está bueno y creo que programar y algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viendo, la cuestión del análisis de datos, cómo se analiza la información, qué datos tiene la información, qué información tienen, digamos, se obtiene de los datos, cómo están esos datos, cómo se accede, digamos, cómo se construye. Eso me parece que también, digamos, aporta y que me parece que eso tiene que estar digamos, en la educación. Entiendo que lo que Isabel habla es la educación en términos generales, ¿no? En la escuela misma, por ejemplo. Así que, sí, tal digamos, cual. acuerdo en esa cuestión de la comprensión. ¿Cómo? Sí, tal cual. Yo creo que yo hablo de lo mismo, ¿no? Y Simondón había armado un proyecto también para educación en las escuelas. O sea, todo, o sea, el mundo es raro, ¿no? Porque, digo, Simondón decía lo siguiente: nadie puede vivir en la sociedad actual con ciudadanía plena si, por ejemplo, ignora que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, ¿no? En el siglo XX. Hoy parecería que de vuelta hay gente que piensa que la Tierra es plana. Sí, sí, no. De vuelta, pero bueno, hay como, nada, hay como variantes. Y decía Simondón, eso es parte de lo que la cultura general debería saber cualquier ciudadano o ciudadana. Ahora, cualquiera parece poder ignorar cómo funciona un motor de explosión, un carburador, y eso parece que está bien ignorarlo, ¿no? O cómo funciona un diodo, o un tetrodo, un pentodo, no sé. Habría como una especie de, es posible ignorar lo tecnológico, ¿no? Eso decía en los años 60 del siglo pasado Simondón. Hoy creo que eso se ha agravado muchísimo más, ¿no? Y Sí, parecería que uno puede porque se ignorar. sofisticó mucho, sí, tal cual, sí. Claro, el hiato está entre, bueno, puede ignorar esas cosas, pero encima de eso se sofisticó tanto que hoy en día ignoro todo, entonces ya no sé cómo funciona el mundo, ¿no? Y es un Claro. problema, es realmente un problema porque como bien dicen, yo también, esto me parece bien, de Pasquinelli y Joller, lo que el nooscopio hace es expandir y cambiar nuestro sistema perceptivo, ¿no? Aparte, casi como, no sé si es casualidad o no, pero se puede discutir mucho eso. Los algoritmos de Machine Learning están basados en una imitación no del pensamiento humano, sino de la percepción humana. Es decir, sobre todo de cómo la retina reconstituye la imagen a partir de los impulsos que capta, ¿no? Claro. Los algoritmos de convolucionales en realidad están inspirados en el sistema perceptivo humano. Muy curioso eso. Sí, Y entonces, me parece que frente a eso, que la propia percepción del mundo está con mediaciones, y aparte este es el otro problema, no estamos en la cúspide del desarrollo eh, tecnológico, al contrario, estamos en un momento, para mí, una meseta, ¿no? Las tecnologías de Machine Learning para mí son una meseta realmente porque no son composicionales, no incorporan, no pueden incorporar forma de razonamiento. Por supuesto que mucha gente estuvo trabajando en eso, ¿no? Pero va a haber un salto cualitativo en algún momento no tan lejano, donde van a realmente a sofisticarse mucho más. Hay que acompañar esa sofisticación con una manera de comprensión diferente. claro, tal cual, sí, 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 sí.
Acá tenemos otra preguntita, videos educativos, que es Karina Ferrando, que la conozco. Hola Karina, acá pregunta, ¿cómo entiende Javier lo que propone Simondón de psicosocio técnico, la individuación? Sí, en realidad ahí mezclé dos autores. El que habla de lo psicosociotecnológico es Stigler. Simondón en su tesis principal, escribe dos tesis, va a hablar de individuación psíquica colectiva, ¿no? Psicosocio. Curiosamente, Simondón escribe también sobre la técnica, pero nunca junta las dos individuaciones. Es Stigler el que va a plantear esto. ¿Cómo lo entiendo, o cómo se entiende esto? En el sentido de que la... sería muy largo realmente entrar en esto, pero Simondón va a plantear que los individuos dados están desfasados. No hay que pensar los individuos, hay que pensar los procesos de individuación. El proceso es mucho más interesante que el resultado final, digámoslo así. Y en los seres vivientes, humanos o no, el proceso de individuación nunca se detiene. Todo el mundo sigue individuando. Esa individuación, lo que va a hacer Stigler es, se producen esos tres registros a la vez, interaccionando entre sí. Entonces, individuación psicosociotecnológica significa que la manera en la cual los sistemas digitales, el sistema nervioso central, digamos, el cerebro, sistemas digitales y organización social van retroalimentando distintos círculos de existencia, su forma de existencia, sus procesos de desfasaje, digámoslo así, de fases diferentes. Digo, esto lleva a pensar en que no se pueden pensar por separado y que lo contingente que tienen hace que cambiar esos círculos permitan círculos completamente nuevos, ¿no? Eso para mí es la potencia política. Si yo pienso hoy, Google, ¿no? Google, ¿cómo se llama? El GAFAM, se llama, bueno, Google, Amazon, Facebook, o sea, los dueños de los grandes sistemas algorítmicos. El neoliberalismo, el capitalismo financiero actual, digamos, ¿no? Y la subjetividad, qué sé yo, los votantes de Trump, una subjetividad reactiva, irracional y violenta. Eso, digo, es un enclave contingente que se puede cambiar por los tres lados, o mejor dicho, que tiene que cambiar por los tres lados. No es que cambia uno para cambiar otro, sino que cambia esa asociación de diversas maneras. Pero pensar la política como la manera de transformar, de producir nuevas asociaciones psicosociotecnológicas, ¿no? Y por socio, pongámosle también político ahí, es para mí el desafío, ¿no? Pongo un ejemplo de eso, no sé, el otro día estuve en una charla en España con españoles que se sienten del sur, es decir, que el sur global incluye España, inclusive en algún sentido, habrá que verlo, no sé, pero sí que el sur global en el sentido de los países que no están desarrollados en estos temas, producir una propia, uso este concepto, tecnodiversidad, ¿no? Una manera propia que la tecnología se puede desarrollar infraestructuralmente, pero también en clave cultural, en clave política. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de eso. Los años 70 estuvieron plagados de ejemplos. La teoría de los modelos en Argentina y en Latinoamérica, con Varsavsky, con el modelo Bariloche, entre ellos Hugo Skolnick, que todavía está trabajando, estuvo en el modelo Bariloche, modelos del mundo, ¿no? El proyecto Cybersyn en Chile, en la época de Allende. O sea, enclaves psicosociotecnológicos que permiten variantes completas, ¿no? Radicales del pensamiento actual. Hay un filósofo, un politólogo actual, Evgeny Morozov, de algún país soviético, ex soviético, no sé si es ruso, creo. Morozov planteaba eso, ¿no? Desde los progresismos o las izquierdas, o lo que querramos, o podemos poner los populismos latinoamericanos también, no alcanza con resistir al neoliberalismo. Hay que crear horizontes tecnológicos propios. Acá, Javier, tenemos otra pregunta de Patricia San Martín. Dice, teniendo en cuenta lo ya dicho sobre la enseñanza de programación, ¿qué recomendaría a las políticas educativas para crear procesos de apropiación creativa de tecnología en la educación obligatoria? Tantas cosas, no sé. Sí. La primera, bueno, lo voy a resumir. Hay que llamar al ministro que escuche. Sí, de hecho, digo,
he charlado con algunos ministros de esto y en general tienen claro esto. Hace falta que la programación se incorpore como parte de la currícula, ¿no? Papert, el mismo que criticó el perceptrón y las redes neuronales en los años 70, creó también Logo, pero no solo Sí, Logo, sí, sí. creó una manera de aprender a programar que después lamentablemente murió en los años 90 y recién ahora se está recuperando con otras herramientas, pero con la misma idea, es decir, que programar es incorporar formas de estructura de pensamiento diferentes, ¿no? Lo digo también así para... O sea, yo creo que hay un énfasis ahí para mí. Después hay muchísimas cosas, podemos discutir días sobre distintas variaciones de políticas educativas, pero yo creo que hay que enfocar en enseñar a programar. Esa es una novedad que tiene que estar incluida en los nuevos Sí, inclusive programas. yo, digamos, ahí amplío un poco, por ahí hasta, digamos, la informática misma, ¿no? O sea, porque pienso en temas como, por ejemplo, ciberseguridad, que son temas que también, digamos, tienen que ver, y porque la programación también tiene que ver con eso, ¿no? Con, digamos, cuando se programa, también hay que pensar en cuestiones que tengan que ver, ¿no? con vulnerabilidades, digamos, pensar en riesgos, pensar en otras cuestiones también. O sea, pensando en términos acá lo que dice Patricia de política educativa, creo que la programación es una cuestión central, pero también la informática como disciplina misma, ¿no? Como campo del saber que realmente está bastante vedado en la escuela obligatoria, salvo algunas excepciones. Bueno, acá hay seguramente gente de distintas provincias, pero en la educación general es un saber que no existe, o digamos que está ignorado, que solamente está puesto en alguna materia desde el punto de vista del uso. El uso de software, el uso de algún programa para hacer tal cosa, pero no desde la cuestión esta como acá dice Patricia, de una apropiación como creativa, ¿no? De qué puedo hacer, para qué me sirve, cómo puedo intervenir, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la ética también, ¿no? Del uso, que eso también es algo que me parece, bueno, no sé, la pregunta era para vos, Javier. Sí, no, está muy bien, está muy bien. No, comparto eso. Además, me parece que también hace falta una integración a miradas multidisciplinar, digámoslo así, por lo menos, ¿no? Porque justamente lo que cambia hoy es que la informática no es solo una disciplina, bueno, la informática sí, pero los sistemas computacionales no son solo estudio de una disciplina, sino que se han vuelto como esta especie de, como decía Lacan, ciencia conjetural, ¿no? Una especie son las condiciones en las cuales pensamos hoy, ¿no? Varios filósofos actuales dicen, inclusive este tipo de vínculo, de esta mediación con el pensamiento, pone en riesgo nuestra capacidad de comprender el mundo como un todo, ¿no? Habría que elaborar mucho con eso. Yo creo que hay algo para pensar ahí. Pero es decir, no es que sea algo a pensar solamente, sino que establece las condiciones del pensamiento y de la colectivización misma hoy. Entonces, como tal, tener acceso a una comprensión mejor de eso es tener un acceso a una comprensión mejor del mundo. O sea, Tal cual. el mundo hoy está mediado, o sea, no es que en los años 70 se hacían modelos del mundo, ¿no? Esta idea de representaciones, represento el mundo con algunas variables del mundo y mi modelo lo ejecuto para ver qué pasa, ¿no? Eso ocurrió en los modelos de crecimiento, ¿no? Entonces, que eran todos bastante pesimistas, ¿no? El modelo Bariloche fue eso. Hoy no son modelos del mundo, están entrelazados con el mundo. ¿Sí? O sea, hoy el 80% de las comunicaciones que se producen en Internet, que se producen en las redes, son entre artefactos, no hay humanos involucrados. ¿Sí? Tal cual, sí, Entonces eso sí. implica que el mundo está atravesado por por tecnología digital. El mundo mismo es digital. Sí, sí, sí. Por eso el tema de la comprensión y de que esté en el sistema Claro, obligatorio es fundamental, digamos, es eso. Bueno, y acá tenemos no sé, supongo que Juan Carlos Vázquez dice, el salto que indica Javier se da al poder combinar adecuadamente la inteligencia artificial subsimbólica, sobre todo con la conexionista, con la inteligencia artificial simbólica, mezclando ambos esquemas retroalimentándose. Es una pregunta. sí. ¿Quién sabe? Sería una posibilidad.
no la veo tan fácil igual, Juan Carlos. Quizás sea el que yo conozco, digo, de Córdoba, no sé. Quizás no. Bien. No lo veo fácil así. Digo, es posible, solo que el problema que hay es que la representación de los sistemas de deep learning, sobre todo, es opaca inclusive para los propios programadores, ¿no? O sea, cómo se representa el mundo es parte del resultado del entrenamiento. Entonces, no se puede extraer esa representación, por lo menos no actualmente, para poder después procesarla e integrarla con otros sistemas, o con otros subsistemas, digamos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, por supuesto, eso es una predicción rara, ¿no? Yo creería que la tecnología digital la machine learning es lo que yo llamo una forma bruta de metaprogramación. Para mí la metaprogramación, es decir, los programas como datos y los programas como resultados de otros programas, es algo que tiene que sofisticarse muchísimo más. La teoría de la computación, desde el teorema de Rice o el teorema de Klein, de punto fijo, etc., nos muestran el camino para mí. Solo que eso todavía sigue siendo un arcano teórico, pero que en realidad tiene que cobrar forma en explorar formas de reflexividad en los sistemas, si querés. Y eso puede dar lugar a realmente nuevos saltos cualitativos tecnológicos que no sean simplemente reciclar lo que hay. Lo que hay está siendo muy efectivo y hay muchísimo por hacer, digo, no es que se acabó. Al contrario, yo creo que va a ser parte de una tecnología que va a estar siempre. Ahí Pascual y Joller, por ejemplo, u otra gente, tienen como para intentar frenar el uso que ciertos espacios de poder dan estas tecnologías, plantean cuestiones más infantiles, ¿no? Por ejemplo, esto de usar un pullover que inhibe o que engaña a las cámaras de reconocimiento facial. Está bien, sirve, pero sirve hoy y no sirve pasado mañana. Claro, no es muy temático el tema. Sí. Claro, me parece que es gracioso, digo, sí. Está bien, vienen del viejo terrorismo, del viejo, digamos, subversión, que está muy bien, digo, tuvo su gracia, pero no va por ahí la cosa, por lo menos no los proyectos realmente transformadores de este enclave complejo, ¿no? Claro. Sí, estaba pensando algo y ahora se me fue justo cuando hablaste de esto del pullover, que me gustó el chiste, sí, estuvo bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que no. Bueno, la verdad que estuvimos un rato, estuvo muy bueno, Javier, la verdad que siempre que compartimos con vos una charla nos ayudás bastante a pensar, y en este caso la cuestión esta del machine learning. Y ahora me acordé lo que quería decirle hoy, que tiene que ver esto con el tema de la comprensión, ¿no? Porque también en la educación superior, en la informática, hay comprensión de esto, de lo ético, de lo que realmente, digamos, los desarrolladores cuando se programa, nosotros en la formación nuestra, esto está puesto como algo que es formativo, digamos, quizás no, me parece y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que aunque siempre la ética y estas cuestiones siempre tuvieron que ver con la tecnología y con las tecnologías digitales, hoy está como más evidente, ¿no? Entonces me parece que hoy hay como, en la formación también hay como una deuda de que esto esté incorporado, ¿no? Que se incorpora en la formación, por ejemplo, disciplinar de la informática, las cuestiones éticas y sociales y políticas de la informática, porque a veces pareciera que un desarrollador podría hacerlo, desarrollar estas cuestiones o no sé, estos algoritmos y estas redes neuronales, y cuánto hay de lo que él podría tener, cuánto hay de las cuestiones éticas que deberían incorporarse o deberían conocerse o deberían estar en juego. No sé si se entiende lo que digo, que me parece que también el campo de la formación tiene que ver, ¿no?, con esto. Sí, por supuesto, yo creo que aparte no hay otro camino posible, voy a decir así, no hay caminos posibles de integración disciplinares desde gente que no entiende lo que está haciendo la otra persona. Tomo como ejemplo, no sé, una de las cuestiones que está muy bien hacer y que es indispensable es parar las armas inteligentes, ¿no? Es decir, el desarrollo de armas inteligentes es un riesgo para la humanidad como un todo, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones, pero, por ejemplo, este es el problema básico.
el problema de la indecidibilidad, o sea, problemas que se conocen desde el 36, de que ciertas cuestiones, ciertas preguntas de los programas son indecidibles. Quiere decir que no hay ningún programa que lo pueda hacer, y por lo tanto que no hay ningún método, humano o no, que lo pueda resolver. ¿Está bien? Es decir, yo no puedo tener un programa que tome otro programa y me diga si termina o no. Eso fue lo que muestra Turing en el 36. Pero eso implica una familia de indecidibilidades. Ahora, si los programas son indecidibles, las preguntas éticas se vuelven hipercomplejas. Tomo un ejemplo que es ficcional, pero las famosas leyes de los robots de Asimov, ¿no? Dice Asimov que los robots deberían satisfacer 3 leyes. La primera, ningún robot debería, por acción u omisión, dañar a un ser humano. Ojo ahí, acción u omisión. Segunda ley, un robot debe obedecer a un ser humano siempre y cuando le viole la primera. Tercera ley, un robot debe cuidarse a sí mismo siempre y cuando no viole las 2 anteriores. Es decir, primero, proteger vida humana; segundo, obedecer humanos; tercero, cuidar de sí mismo. Ahora bien, ¿cómo se garantiza eso? ¿No? Programadoras que estén acá, ¿cómo garantizarían eso? Le agregan un módulo al robot, un eticador, que lo que haga es una especie de super yo del robot que restrinja cuando va a dañar. No alcanzaría, porque hace falta también que no sea por omisión, ¿no? Que si alguien lo está por pisar un auto, el robot lo puede salvar, lo tiene que salvar, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Sería parte de la programación? Pero entonces, ¿cómo demostraríamos que es así? No se puede demostrar, básicamente. Uno puede demostrar programas, no un programa de esa complejidad actuando en el mundo. Es como inasible ese problema, ¿no? Un problema tan simple. De hecho, Asimov se dedica a mostrar que es imposible, ¿no? Y que responder a la ley en realidad produce peores robots, si se quiere. Pero bueno, las preguntas éticas tienen que ver con las preguntas computacionales, muchas veces. Y están inescindiblemente presentadas por la propia novedad del campo. Es decir, lo que en otro caso uno podía pensar que la intencionalidad es lo que se juzga, si partimos de la segunda transparencia que puse, filmina, como se llame, que la cognición y la percepción están distribuidas, y la agencia también, distribuidas técnicamente, en esa distribución, la intencionalidad, si eso existiera, mucha discusión sobre eso, queda como también distribuida. Entonces, ¿qué se juzga? ¿Cuál sería una ética de eso? ¿No? Una ética distribuida. Digo, son preguntas que requieren una conceptualización nueva y difícil. Entonces, me parece que por ahí va Por supuesto que en algunos ejemplos particulares la cosa se puede resolver. Armas inteligentes no, bueno, está bien. Pero ya en otras cada vez se vuelve más gris la situación. Tal cual, sí, es así. Bueno, Javier, la verdad que muy lindo, estuvo muy, muy bueno, muy interesante todo. Muchas gracias, por supuesto, por tu paciencia, por tus ganas de contar y de explicar, estuvo muy, muy lindo. Así que bueno, yo quiero saludar a toda la gente que nos siguió por acá por el canal de YouTube, por la participación, ¿no? Pues también estamos todos como cansados de tanta charla y de tanta pantalla y eso, pero finalmente esto nos convocó, así que bueno, les quiero agradecer. Bueno, acá me anoté algunos saluditos, algunos anuncios parroquiales que tengo que hacer. Acá se va a compartir una breve encuesta, que por favor les pido que la completen, es algo cortito que nos ayuda también acá en Sadio para ir mejorando y conocer los intereses de ustedes. También contarles que del 18 al 29 de octubre son las 50 Jayo, estamos de bodas de oro, así que bueno, espero que puedan participar, que puedan estar, ya la inscripción está abierta, así que los esperamos y las esperamos. Y también los invitamos a seguir nuestras redes sociales, que bueno, vamos a compartir todas sus actividades. También contarles que tenemos desde el año pasado, y esto tiene que ver un poco con lo que dijo Javier en un momento, también la pandemia abrió, la verdad que tiene cosas más negativas que positivas, pero algunas cosas pasaron que movieron positivamente, y nosotros desde Sadio pudimos lanzar el campus de Sadio, donde se están dando bastantes cursos, capacitaciones muy interesantes de diversas áreas. Se está trabajando cuestiones de
ciencia de datos, cuestiones de ciberseguridad, de accesibilidad, de DevOps, o sea, tenemos una variedad bastante amplia de cursos y de temáticas que se están dando, así que bueno, les invito a que entren a la página de Sadio, donde tenemos la información, y también que nos sigan en las redes sociales. Espero que se las estén compartiendo por YouTube, las redes. Bueno, se van a poder informar. Y bueno, muchísimas gracias y esperemos que nos veamos pronto.